se ve. Gracias. Bien, el día de hoy vamos a ver lo que es la guía número, creo que no es 9, ¿no? Es guía número 7. Pero bueno, veamos. Ustedes ya han entrado a ver con el ingeniero ya todo lo que son las instalaciones y bueno, se han debido dar cuenta que el documento principal para el diseño de instalaciones sanitarias es el CENISTA. Entonces, alguien que quiera leer la diapositiva, chicos, por Sí, puedo ver. participación, me indica Yo, su nombre. Yo Ay, sí. Martis. Villegas, Alejandro. Ya, vamos. El Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias, RENISDA, tiene por objetivo establecer los requisitos técnicos mínimos para la planificación, el diseño, la construcción y puesta a servicio de las instalaciones domiciliarias de agua potable, evacuación de aguas residuales y drenaje de aguas pluviales. Ya, gracias. Eras Villegas, ¿no ve? Sí, Villegas Alejandro. Ah, ya, gracias. Bien, como leía su compañero, bueno, el CENISTA es un reglamento que tiene vigencia a nivel nacional. Adicional a esto, este va a ser el que va a regular, el que nos va a indicar cómo nosotros tenemos que diseñar, ya sea nuestra instalación de agua potable, la evacuación de aguas residuales y el drenaje de aguas pluviales. Este CENISTA es de uso obligatorio tanto para las entidades públicas como privadas, también para los proyectistas, los planificadores, los constructores, los instaladores, los plomeros y los alcantarillistas que van a realizar el diseño y la instalación de agua potable y saneamiento. Y bueno, va a coser o se va a aplicar principalmente en dos casos. Uno, cuando nosotros vamos a hacer la construcción de cualquier edificio o también de alguna estructura para uso domiciliario, o también en el caso de que nosotros vayamos a hacer la extensión, el cambio, modificación a una instalación ya domiciliaria existente, ya sea de tipo comercial, institucional, industrial, pública o privada. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tiene el CENISTA? Principalmente el CENISTA va a garantizar el abastecimiento de agua potable. Entonces, al nosotros al garantizar el abastecimiento de agua potable, tenemos que garantizar que esta agua tenga ciertas condiciones de calidad, continuidad y cantidad suficiente, así como la evacuación de las aguas residuales y pluviales mediante sistemas ambientales sostenibles. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros diseñamos, tenemos que ver que cuando alguien está usando, por ejemplo, la ducha y adicional a esto otra persona está utilizando la lavandería, por ejemplo, no tiene que disminuir la presión de agua que está saliendo de nuestra ducha. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que ir calculando, diseñando. También tenemos que asegurar que las instalaciones domiciliarias abastezcan el agua potable en las condiciones eh, que nosotros decíamos, que también tiene que contarse con un alcantarillado sanitario y pluvial. Y también desde NIST especifica el nivel o la cantidad de artefactos sanitarios necesarios. También se tiene que proteger la seguridad y la salud pública. Entonces nosotros, como decíamos, tenemos que garantizar la calidad de las instalaciones domiciliarias. También hay que normalizar las instalaciones sanitarias en edificios industriales, así como también proteger y conservar el medio ambiente. Entonces, cuando nosotros decimos conservar el medio ambiente, tenemos que minimizar los impactos ambientales de las descargas de aguas residuales y pluviales, por ejemplo. También tenemos que promover el uso eficiente del agua. Entonces, nosotros podemos analizar, podemos buscar algunos artefactos que tengan un consumo menor con respecto a otros. También podemos analizar, por ejemplo, la captación de agua de lluvias en los techos y también el reuso de las aguas residuales. También tenemos que tomar en cuenta la variable climática y sus impactos domiciliarios. También hay que proteger la infraestructura pública y privada, así esto más que todo evitar las fallas o el mal funcionamiento de los sistemas a instalarse.
Y por último, asegurar la durabilidad de las instalaciones. Entonces, las instalaciones que yo voy a diseñar, que yo voy a construir, que voy a realizar en mi casita, en mi edificio, tienen que tener la misma vida útil con respecto a mi edificio, a mi construcción. Entonces, si yo construyo una casa que va a tener una vida útil de 10 años, por ejemplo, mi instalación también tiene que tener una vida útil de 10 años. No puede ser que mi instalación esté, que me dure 3 años y mi casa luego otra vez voy a tener que hacer un arreglo, voy a tener que otra vez ver mis instalaciones y demás. Entonces, todos estos puntos que hemos ido viendo tienen que tomarlos en cuenta al momento de diseñar sus instalaciones sanitarias. Ahora veamos lo que es la dotación de agua. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el diseño de una instalación sanitaria, el primer punto o el punto de partida que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la dotación de agua. Entonces, alguien que quiera leer la diapositiva, Mamá chicos. Arellana, sí. Mamá Va. Arellana. Ya, Determinar la dotación de agua. dotación de agua. Determinar la dotación de agua potable para el proyecto es el parámetro más importante a determinar con la mayor exactitud posible, considerando todos los factores de consumo que la influencian. Para calcular la dotación de agua, el RENISTA 2011, en su artículo 1.6.1, indica que debe determinarse el número de habitantes del edificio, en función del número de dormitorios de la vivienda o departamento, considerando una tasa de ocupación de 2 habitantes por dormitorio y 1 para el área de servicios si existiera. Ya, gracias. ¿Cuál era tu nombre? Manzaneda Luis. Ah, ya. Gracias. Bien. Como le dije a su compañero, bueno, en la dotación de agua nosotros trabajamos principalmente con el DENISA. Entonces, en el DENISA, a partir del punto 1.6, ustedes van a encontrar lo que es dotación de agua y van a encontrar distintas tablas, las cuales nos van a ayudar a calcular la dotación que necesitan cada una. Entonces, por ejemplo, tenemos una que es las dotaciones per cápita para vivienda urbana. Entonces, aquí nosotros vamos a distinguir 3 regiones que tenemos en Bolivia. Principalmente tenemos el altiplano, tenemos los valles y por último los llanos. Entonces, nosotros vamos a ir especificando de acuerdo a la región cuál va a ser su dotación. Entonces, si tenemos una localidad de tamaño menor, vamos a utilizar 80, por ejemplo, en el caso del altiplano, y de 70 a 100 en valles y llanos. También tenemos para un tamaño de localidad intermedia, para un tamaño de localidad mayor y por último, metropolitana. Otra tablita que ustedes van a encontrar en el RENISA es la tasa de ocupación de edificios públicos y privados. Entonces, ustedes van a encontrar varios locales ahí, como ser los bancos, oficinas, locales comerciales, museos, etcétera. Y les va a ir indicando su tasa de ocupación. Por ejemplo, para un banco va a haber una persona cada 0,5 metros cuadrados. Para un museo y una biblioteca, por ejemplo, va a haber una persona cada 5,5 metros cuadrados. Y así sucesivamente tenemos distintas tasas de ocupación para distintos locales que nos especifica el DENISA. Por último, tenemos una tercera tablita que es de dotaciones comerciales. Entonces aquí, dependiendo del tipo de inmueble, del ambiente que nosotros tengamos, se va a tener una dotación de agua. Por ejemplo, para un centro educativo, nosotros vamos a tener 50 litros por cada alumno. Para un parqueo, por ejemplo, es de 2 litros por metro cuadrado. Y así sucesivamente tenemos distintos tipos de inmuebles y distintas dotaciones. Entonces, a ver, veamos el ceniza. ¿Dónde está nuestro querido ceniza? Aquí está. Este es el ceniza que les decía, aquí ya a partir del 1.6, nosotros ya encontramos lo que es la dotación de agua. En el ceniza, como es un reglamento, les voy a ir especificando ya paso por paso cómo tienen que ustedes ir haciendo
los cálculos, cómo pueden ir a hacer sus diseños y demás. Entonces, aquí en dotación de agua, lo que ustedes tienen que tomar en cuenta, lo que tienen que ustedes rescatar más que todo, son esas tablitas, las 3 tablitas que les mostraba, de la tasa de ocupación. De edificios tenemos también lo que es las dotaciones per cápita y la dotación, las dotaciones comerciales públicas. También van a encontrar en los distintos puntos, por ejemplo, que tiene aquí la parte de dotación de agua para distintas instituciones en específico. Por ejemplo, la dotación de agua para piscinas, aquí nos dice que tenemos que determinar considerando las de circulación de las aguas. También un previo tratamiento de las mismas y luego aprobado por la autoridad competente. También, por ejemplo, para cuando es agua para consumo industrial, se tiene que tomar en cuenta la naturaleza de la industria y sus procesos productivos. En el DENISTA de 1994 van a encontrar también otras tablas. Por ejemplo, un ejercicio clásico que es de estos, del ingeniero, es el de una empresa láctea. Pero si nosotros vemos nuestras tablitas aquí, por ejemplo, no tenemos para una empresa láctea, no nos indica. Entonces, si ustedes buscan el DENISA de 1994, van a encontrar que ahí van a encontrar la dotación de agua para otras instituciones más, como ser, por ejemplo, esa de la industria láctea. También hay para los ganaderos, por ejemplo, dependiendo del tipo de ganado que tengan ellos, un ganado vacuno, camélidos, digamos. Entonces, dependiendo al tipo de ganado, van a ir calculando ustedes una dotación de agua. Entonces, eso llegaría a ser lo más importante con respecto a las dotaciones de agua, los cálculos que ustedes pueden utilizar. Entonces, si no hay dudas, no hay consultas, entraremos a ver lo que son los ejercicios. ¿Alguien que quiera leer el enunciado del ejercicio 1? Sí, yo sí. Vamos. Calcular Calcular el número de... Calcular Calcular el el... es de un edificio de 5 pisos que tiene 3 departamentos por piso, 2 dormitorios para la vivienda y 1 de servicio. Ya, gracias. ¿Cuál es tu apellido? Texaca Bulo, Andrés. Ya, gracias. Bien, veamos a ver cómo se soluciona este ejercicio. Primeramente nos indica, como leíamos ya en una diapositiva anterior, nos decía que en el DENISA generalmente vamos a considerar que un dormitorio tiene 2 personas y que un cuarto de servicio va a tener 1 persona. Entonces nosotros primeramente calculamos la cantidad de personas por departamento. Entonces tenemos 2 dormitorios en cada departamento. Multiplicando esto por 2 personas que va a haber en un dormitorio, vamos a tener aquí primeramente 4 personas. Para el cuarto de servicio, nosotros tenemos un cuarto de servicio por departamento y en cada cuarto de servicio hay 1 persona. Entonces, sumando ya 4 personas más 1 persona, vamos a tener 5 personas por departamento. Ahora, ¿qué nos indica el enunciado? Nos indica que en cada piso nosotros vamos a encontrar 3 departamentos. Y adicional a esto nos dice que en el edificio hay 5 pisos. Entonces nosotros multiplicando ya todos estos datos vamos a obtener que el número total de personas que hay en el edificio es de 75. ¿Tienen alguna duda, consulta, chicos? No, ¿verdad? Bueno, es un ejercicio sencillito este. Veamos a ver el ejercicio número 2. Nos dice, calcular la dotación de agua para un baño que tiene 500 metros cuadrados de superficie. Entonces nosotros vamos a ir, en este caso, para, o mejor dicho, nuestra tablita 1.1.
si nosotros vamos a la tabla 1.1 del RENISDA, tenemos la tasa de ocupación de edificios públicos y privados, creo. En este caso, no nos indica, por ejemplo, o nosotros no encontramos aquí los baños, ¿verdad? Entonces nosotros solamente vamos a buscar aquí, o mejor dicho, en estos casos nosotros vamos a considerar el banco, y también aquí le vamos a poner baño, que es generalmente lo que se suele usar en el examen. Entonces, si nosotros volvemos a nuestro ejercicio número 2, ya está. Tenemos aquí primeramente 500 metros cuadrados. Pues por cada 5 metros cuadrados nosotros tenemos una persona, lo que nos daría 100 personas. Ya viniendo a nuestra tablita 1.3, vemos que la dotación para locales comerciales, mercados, supermercados, etcétera, nos indica que se va a hacer 50 litros por persona. Entonces ya multiplicando 100 personas por 50 litros, que es por cada persona y por cada día, vamos a tener una dotación de 5.000 litros por día. Entonces, si se van dando cuenta, estos ejercicios van a ir de la mano con lo que es el RENISDA, más que todo para el diseño o el cálculo de la dotación. A ver, veamos qué nos dice el ejercicio número 3. ¿Alguien que quiera leer el enunciado? Yo sí. Calcular la dotación diaria de agua potable para un centro comercial. 500 metros cuadrados 500 metros cuadrados de superficie en la planta baja ubicada en la ciudad de La Paz. Ya, gracias, chicos. Me indican los nombres del coro, por favor. Ay, Ortiz Gabriel. Quispe. Ya. Zoni Quispe. Los nombres. Condorcet de Alexis Inc. Auxi. Ya. Ya. Bien. Vamos a ver el ejercicio número 3. Nos dice que nosotros tenemos un centro comercial que tiene 500 metros cuadrados y que va a ser de superficie en planta baja. Entonces, si nosotros volvemos, por ejemplo, a nuestra tablita 1.1, vamos a encontrar que para un local comercial en planta baja, por cada 2.5 metros va a haber una persona. Entonces, reemplazando esos cálculos, nosotros aquí tenemos 500 metros cuadrados, en cada 2.5 metros hay un habitante, en total tenemos 200 habitantes. Ya, ahora con la ayuda de la tabla 1.2, nosotros vemos que nuestro local está ubicado en la ciudad de La Paz. Entonces, si volvemos a nuestra tablita 1.2, aquí nosotros vemos que la ciudad de La Paz está comprendida en la región del altiplano, ¿verdad? Ahora, ¿qué tamaño de localidad nosotros deberíamos utilizar? Para menor, intermedia, mayor, metropolitana. Metropolitana, Auxi. Exactamente. Entonces, nosotros, ¿cómo distinguimos, por ejemplo, aquí? Esto creo que me olvidé copiarle. Por ejemplo, aquí en el RENISDA, si ustedes ven, aquí en esa tabla 1.2, tenemos lo que es las ciudades menores, que van a ser de 2.000 a 10.000 habitantes. Una ciudad intermedia que va a tener de 10.000 a 100.000 habitantes, una ciudad mayor de 100.000 a 500.000 habitantes y una ciudad metropolitana que es mayor de 500.000 habitantes. Entonces, obviamente, nosotros sabemos que la ciudad de La Paz tiene pues más de 500.000 habitantes. Entonces, utilizamos un tamaño de localidad metropolitana. Entonces, aquí nos indica a nosotros que podemos usar de 80 a 120. Entonces, nosotros siempre vamos a trabajar con el mayor, que en este caso sería de 120, porque es preferible trabajar con lo máximo, digamos que sobre a que falte en este caso. Entonces, venimos otra vez a nuestra diapositiva. Y nosotros tenemos aquí 200 habitantes, por cada habitante hay 120 litros. Haciendo la multiplicación, tenemos una dotación de 24.000 litros por día.
¿Alguna duda, consulta hasta aquí, chicos? Bien, veamos a ver el ejercicio número 4. ¿Alguien que quiera leer el ejercicio 4, Yo chicos? sí, toca Ejercicio 4. Calcular la dotación de agua potable si se cuenta con una fábrica que requiere para su proceso industrial de 70.000 litros por semana. Además, se cuenta con 1.700 metros cuadrados de jardines, trabajadores 180, trabajadoras 120, parqueos 400 metros cuadrados, oficinas 900 metros cuadrados y un auditorio con 300 butacas. Ya. ¿Cuál era tu apellido? Mamani Orellana, Verónica. Ya. Ah. Bien. Cuando nosotros hacemos el cálculo de la dotación, nosotros siempre vamos a hacer este cálculo por día, no por semana, no por mes, no de forma anual, ni nada por el estilo, siempre va a ser por día. Entonces nosotros vamos a partir primeramente con lo que nos indica que nuestro proceso industrial va a tener 70.000 litros por semana. Entonces nosotros sabemos que una semana tiene 7 días. Entonces dividiendo 70.000 entre 7 días, vamos a tener que nuestra dotación de agua necesaria para el requerimiento en el proceso va a ser de 10.000 litros diarios. Luego nos indica que tenemos 1.700 metros cuadrados de jardines. Entonces, si nosotros volvemos, por ejemplo, a nuestra tablita 1.3 y nosotros buscamos para jardines, vemos que se necesita 2 litros por cada metro cuadrado. Entonces, volviendo, nosotros aquí dividimos 1.700 metros cuadrados por cada metro cuadrado, tenemos 2 litros, lo que nos daría una dotación de 3.400 litros diarios. Para los trabajadores, nos indica aquí que nosotros tenemos 180 trabajadores y 120 trabajadoras. En total, nosotros obtendríamos aquí 400, o que se llama 300, sí. Entonces, 300 trabajadores. Igual, viendo en esta tablita, nosotros vemos que por cada trabajador vamos a necesitar 50 litros diarios, lo que nos daría una dotación de 15.000 litros diarios para este caso. También nos indica que tenemos 400 metros cuadrados para parqueos, 900 metros cuadrados de oficinas y 300 butacas. Entonces, igual, buscando todos estos datos ya en la tabla 1.3, nosotros vemos que en el parqueo se necesita 2 litros por cada metro cuadrado, para las oficinas 6 litros por metro cuadrado y en el auditorio es de 25 litros por butaca. Entonces, ya calculando nuestras dotaciones, tenemos que va a ser de 800 para el parqueo, 5.400 para las oficinas y por último 7.500 para el auditorio. Una vez que nosotros ya hemos calculado todas las dotaciones para cada parte, lo que vamos a hacer va a ser sumar todas estas dotaciones. Entonces nosotros teníamos 10.000 para el proceso productivo, teníamos 3.400 para los jardines, para los trabajadores era 15.000, 800 creo que era para el parqueo y bueno, así sucesivamente. Lo que nos daría una dotación de 42.100 litros por día. Pero ahora, ¿qué nos recomienda también el DENISA? El DENISA nos recomienda que nosotros consideremos un cierto porcentaje para nuestras instalaciones contra incendios, para algún otro servicio que, digamos, necesitemos en nuestro edificio, digamos, ventilación y demás. Entonces, nosotros considerando un 20% para la instalación contra incendios, tendríamos que multiplicar este 42.100 por 1.20, ¿verdad? Lo que nos daría una dotación total de 50.520 litros diarios. Este porcentaje, por ejemplo, de 20% es lo que generalmente te recomiendan, pero varía mucho dependiendo al tipo de edificación que nosotros tengamos, a los servicios también que vamos a implementar
Por ejemplo, si yo ahorita solo considero para un sistema contra incendios, pero puede que en una institución más grande o en un edificio también consideren otros servicios que requieran también de la instalación de agua potable, entonces igual tienen que tomar en cuenta un porcentaje mayor, ya será de 30%. Ahora también no pueden tomar, pueden no considerar este porcentaje en el caso de que tengan una vivienda, por ejemplo, una vivienda domiciliaria. Bueno, nosotros en nuestras casas no tenemos, por ejemplo, una instalación contra incendios, digamos, ¿no? Eso solamente necesitamos para lo que es nuestro consumo, para nuestros servicios aquí de lavanderías, de lavaplatos, duchas, etcétera. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda, consulta? Bien, si no hay dudas, no hay consultas. Esa sería la guía de hoy. En el chat, ahorita, sí, dime. ¿Nos podría pasar el libro del mismo? ¿El cenista? Sí. Ya, chicos, ahorita, bueno, después se lo subo. Es es elemental, digamos, que eh, tengan, digamos, el conocimiento del cenista, que sepan más que todo esto, cómo se calcula, todos los pasos, digamos, están ahí en el libro y bueno, es un reglamento bien detallado, porque ya hablaba con el ingeniero ya les distribuyó sus viviendas unifamiliares, entonces tienen que empezar a trabajar y demás en todo. Entonces van a tener un avance que lo tienen que presentar ya hasta el 11 de mayo a horas 22, o sea, 10 de la noche. Y bueno, como siempre ustedes han creado, ¿sí? No entra no acepta. Ay, qué raro. Ah, claro. Ahora sí. Ya. Entonces, como les decía, ya han creado sus carpetas grupales, individuales, entonces ahí tienen que ir subiendo sus avances. Entonces van a tener aquí que hacer primeramente su presupuesto en Excel. Entonces, por ejemplo, ustedes ya han sacado el listado, por ejemplo, de sus estudios de caso y tienen que ir calculando ahí el presupuesto. Van a ir buscando sus ítems. Por ejemplo, alguno tendrá el ítem de instalación de faenas, digamos. Entonces ahí va a buscar el ítem, va a buscar una revista Cadeco, por ejemplo, ahí el ítem, y va a colocar su precio unitario, ya colocará su precio parcial y luego va a sumar todos sus precios parciales para obtener su presupuesto. Este presupuesto no tiene que variar más del 5% con respecto al que está en el SICOES. Entonces, por ejemplo, si en el SICOES ellos han hecho la licitación con un presupuesto de 5.000 bolivianos, digamos, ustedes no deberían tener un presupuesto de 7.000, digamos, sino solamente tendría que variar 5%. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que no encuentren algunos ítems en las revistas? O sea, nosotros hemos ido viendo principalmente dos revistas, que es el de la Cadeco y el de Presupuesto y Construcción. Adicional a esto, hay otras dos revistas que se utilizan igual en la materia, que es la del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, y también tienen la revista del INSCONS. El INSCONS está en su sistema de forma online, no es un PDF o una revista física, sino todo está de forma online. Pero hay algunos ítems, generalmente los de instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, que no se encuentran en ninguna de estas cuatro matrices de precios unitarios. Entonces, en ese caso, ustedes pueden buscar los ítems en el internet,
tal vez encuentran el ítem, por ejemplo, en una revista de Colombia, de Perú y demás, entonces ustedes colocan ahí, por ejemplo, el ítem XXX no se encuentra en ninguna revista, entonces lo estoy sacando de la revista de Colombia, digamos. Entonces, en observaciones, ustedes van a colocar ahí de dónde están sacando el ítem. Entonces, colocarán ahí el link, el nombre de la revista y demás. Eso lo van a hacer para su estudio de caso grupal y también el estudio de caso individual que han buscado con el ingeniero del SICOES. El segundo punto que tienen que realizar ya va referido al plano de la casita que les dio el ingeniero. Entonces, el ingeniero les ha dado un plano que es un dibujo, así que está bien bonito, digamos, dibujado, pero que nosotros no vamos a poder trabajarlo, ¿verdad? Entonces, nosotros primeramente, vamos a copiarlo en AutoCAD. Ahora, en el anterior grupo, algunos compañeros me decían, mejor lo haremos en el SketchUp, que querían hacer en SketchUp, entonces igual pueden hacerlo el plano en SketchUp y no en AutoCAD. Pero la cuestión es que ustedes me lo tienen que pasar el plano a cualquiera de estas dos plataformas y me lo tienen que mandar en formato PDF. Ahí tienen que especificar el nombre y la escala también en la cual están trabajando. En el caso, por ejemplo, de AutoCAD, digamos, cuando van a imprimir, ahí indica. Para el SketchUp, para que puedan exportarlo, utilizan lo que es la herramienta de layout. Tienen ahí el layout 2D, pero para que salga, o sea, cuando sacas el layout, el SketchUp te lo pone en la vista que tengas. O sea, si está como en un isométrico, digamos, o sea, va a estar ahí un isométrico. Entonces nosotros queremos verlo siempre de una vista desde arriba, entonces van a buscar las vistas, lo ponen una vista desde la parte de arriba, recién van a layout y ahí ya le pueden ir ajustando dependiendo las escalas y demás configuraciones que ustedes quieran realizar. ¿Tienen alguna duda, consulta acerca del avance? Auxiliar. Esto de si se haría en AutoCAD tendría que estar todo dimensionado. Sí, igual tiene que estar dimensionado, ya sea en el AutoCAD o también si utilizan el SketchUp, igual tienen la herramienta de acotaciones, igual lo tienen que ir acotando. ¿Y solo va a ser el plano o también se necesita cortes? A lo que el Inge estaba diciendo, creo que cortes o solo vamos a presentar plano. Para este primer avance solamente trabajaremos con el plano. Los cortes, yo no los veo tan necesarios, digamos, en el caso de la vivienda, que es de un piso, porque es un piso. La altura, digamos, de los muros no influye tanto al momento de hacer tu instalación. Cuando ya trabajas, digamos, en los edificios, ahí sí, digamos, porque tienes que ver la bajante y demás, entonces ahí va variando, digamos, también como son edificios, ya no trabajas, ya han debido ver también los sistemas que se tienen en las instalaciones, entonces ya necesitas un sistema de bombeo, un sistema mixto y demás. Entonces, de acuerdo a eso, ya necesitas hacer tus cálculos en función a las alturas. Pero como es la vivienda unifamiliar, yo no lo veo tan conveniente. Ahora, si el ingeniero les ha pedido también, van a tener que realizarlo. Para ese caso sí es más sencillo hacerlo en el SketchUp porque solamente es levantar los muros y ya tienes una vista, por ejemplo, ahí de tu casita, digamos. Pero para ese primer avance solamente que sea el plano. Está bien, ¿Alguna gracias. consulta, chicos? Una consulta en el punto 1. Tienen que Ajá. ser diferentes planos, ¿verdad?
del grupal y el individual. Sí, pues, o sea, son distintos proyectos, porque como en el grupal, digamos, tal vez han encontrado una planta procesadora de quinoa, digamos, o tal vez no han encontrado industrias y han conseguido algún centro médico, digamos, entonces un hospital. Y en el individual, si no me equivoco, eran edificios de 4 plantas, de 3 plantas, no recuerdo bien, que igual era distinto. Entonces, en tu grupo, digamos, son 10 y como grupo han encontrado la industria, pero ya de forma individual, para su estudio de caso, ya tú has conseguido el edificio de Uyuni, digamos, el otro ha conseguido el edificio de la corte, el otro ha conseguido el edificio del ministerio, digamos, y demás. Entonces Ya. serían como 3 puntos o 3 tareas ahorita las que tendrían que presentar en este avance. Ok, Auxi, gracias. Ok, chicos. ¿Alguna otra duda, consulta? O sea, una Bien, consulta. dime. Si le presentamos, por ejemplo, ya sea en la bueno, ya sea en el SketchUp o en el otro programa que estaba hablando en el AutoCAD, Ujú. ¿tenemos que sacarle una foto o algo así para ver el avance? ¿O tenemos que mandarlo así en ese mismo formato? No, en formato PDF, chicos. Si trabajan en el AutoCAD, lo exportan en formato PDF. Si trabajan en el SketchUp, igual lo exportan en PDF. Está bien, entonces solo tenemos que hacer el trabajo que nos dio el ingeniero y mandárselo a usted, ¿verdad? Sí, si el ingeniero les dio el mismo trabajo, igual me los envían a mí para que los revise. Está bien, gracias. ¿Alguna otra duda, consulta, chicos? Bien, si no hay dudas, no hay consultas, nos veríamos la siguiente semana para que puedan, para que continuemos.